Siempre es una gracia para un misionero poder compartir en otros lugares del mundo lo que nuestro Señor Jesucristo hace en el alma de tantos fieles que se confían a Él. Por eso que es siempre una gracia poder contar lo que se puede hacer en una misión, en las diversas circunstancias. En mi caso en particular, junto con otros hermanos sacerdotes, religiosos y religiosas, hemos tenido la gracia de servir a la Iglesia en Oriente Medio, en distintos lugares. En mi caso particular, en la Franja de Gaza, en Tierra Santa, en Egipto, en Jordania, al límite con Irak. Y los últimos años he tenido la gracia de servir a la Iglesia mártir de Siria, en Alepo. Quizás ustedes conocerán la situación gravísima de Siria en la mal llamada guerra civil, porque es una guerra contra los civiles que ha cobrado tantas y tantas víctimas. Estamos hablando de cerca de 500.000 muertos, casi 2 millones de heridos, personas sin manos, sin pies o prostradas por causa de una guerra diabólica. Tenemos casi 4 millones de personas sirios que lo han perdido absolutamente todo y han tenido que dejar el país yéndose a vivir en condiciones miserables a los países limítrofes. Y tenemos casi 7 millones de habitantes sirios que lo han perdido todo y que se han tenido que mover al interior del país buscando un lugar donde vivir. En un país de 22 millones de habitantes es efectivamente una catástrofe. En ese contexto tan terrible, además de las causas geopolíticas de esta guerra, hemos visto de modo sistemático, regular, una persecución contra los cristianos. Puedo darles cientos de ejemplos de nuestras comunidades. Solo me remito a algunos para poder ilustrar esto que nuestros hermanos y hermanas en la fe viven en este lugar. Los que acá llaman moderados a esta ciudad grande de Alepo, de 3 millones de habitantes, y especialmente en nuestros barrios cristianos, mientras que de modo engañoso hablan a las comunidades internacionales, a nosotros y a nuestras comunidades, como contexto de la misión, nos dan, por ejemplo, 1 hora de electricidad cada 7 días, 2 horas de agua cada 15 días. Está bloqueado el suministro de alimentación y de medicina. Por lo tanto, es también una situación extrema, difícil. En esta situación vemos cómo nuestras comunidades poco a poco han ido eliminando de modo regular y sistemático a nuestros hermanos y hermanas cristianas, especialmente en aquellos momentos en que nosotros tratamos de celebrar nuestra fe, en la Navidad, en la Semana Santa, la Pascua y las fiestas dedicadas a nuestra Santísima Madre, es donde se perpetran los más terribles asesinatos. Tenemos nuestros jóvenes crucificados en plazas públicas, nuestros niños de catequesis de distintas comunidades enterrados vivos delante de sus madres porque no se convierten al Islam. Tenemos a nuestros hermanos sacerdotes secuestrados, torturados y asesinados. Tenemos obispos secuestrados y torturados y nunca más hemos sabido de ellos. Así es como vive la Iglesia en Siria. Esto no lo he leído, esto no lo sé por libros ni por la prensa, esto lo hemos vivido.
Y sin embargo, la Iglesia, nuestros hermanos y hermanas cristianos, viven nuestra misma fe de modo heroico, de modo singular. Nuestras iglesias, muchas de ellas destruidas, florecen. Nuestros hermanos y hermanas cristianos muchas veces se exponen al bombardeo constante por ir a la misa diaria, por rezar delante del Santísimo Sacramento del altar, por venir a rezar el rosario y dedicarle nuevamente el amor y la confianza a la Santísima Virgen María. Nuestros jóvenes, a pesar de que son los más diezmados, se exponen por amor a nuestro Señor Jesucristo, la persona de los más necesitados, a ayudar aún a los más necesitados. Junto con nuestros grupos de jóvenes y otras comunidades religiosas, en Alepo se cocina para 17.300 personas diariamente, sin ninguna ayuda de la comunidad internacional, solo con la ayuda de los mismos sirios. Y sin embargo salen adelante. Con el dolor que eso significa, con la tragedia que esto significa, nuestros hermanos y hermanas, cuando están delante del Señor durante la Santa Misa, se les ve que se duelen. Muchos de ellos cuando cantan al Señor lloran, pero sin embargo se mantienen de pie y dan frutos de vida eterna. ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso en condiciones tan extremas? Porque conocen bien aquellos que ustedes también conocen, que dijo una grande de vuestro país, Santa Teresa. Ellos saben que solo Dios basta, solo Dios es necesario. Solo Dios es la riqueza del ser humano, del corazón que lo busca, tesoro de un alma que se entrega y confía en Él. A pesar de que nuestras comunidades sufren tanto, siguen adelante y son prósperas y viven indicándonos el camino. Por eso, que les dejo solo algo que aprendí en el camino con ellos. Nuestra fe cristiana, a pesar de las dificultades, muchas veces graves y así, cruces y difíciles, debe ser una acción de gracias constante. Cuando uno vive en esas condiciones tan extremas y luego viene a países bendecidos también por Dios, se da cuenta de que todo es gracia. Y la vida cotidiana y la vida cristiana comienza a ser una constante acción de gracias. Nuestras sociedades llamadas modernas o postmodernas nos han enseñado solamente a quejarnos, a vivir un espíritu amargo, negativo. No se dejen contaminar de ello. Solo Dios basta. Es la riqueza del alma, es la alegría del corazón, es la esperanza contra toda esperanza. La vida de los mártires, ustedes tienen 2 niños mártires acá, que nos guían a todos, que nos haga renacer, que nos haga vivir nuestra vida cristiana, siempre dando gracias a Dios, siempre iluminando, siempre contagiando de nuestro Señor Jesucristo, el tesoro que nos ha dejado, de su Madre Santísima y de la esperanza que pone solo los ojos en el cielo. Si no nos vemos otra vez en la vida, espero que nos veamos en el cielo. Que Dios los bendiga.